Me invitaron a la experiencia Huella y mientras pensaba en la experiencia, hice un poco de memoria. Si empiezo a cantar es porque me pasé de página. Me gusta la experiencia cuando pusieron la experiencia, porque la experiencia involucra vivir un proceso en primera persona, como protagonista, no como oyente. Así que, así como me ven, soy un explorador y un aprendiz permanente. Cuando quieres conocer un lugar, tenés varias opciones. Una de ellas es comprar, bueno, ahora ya no se compra una postal, puedes buscar Google, foto 4K, el lugar. Y puedes ver un lugar hermoso como en nuestro norte o en nuestro sur y decir, lo conozco. Qué lindo, ¿no? De hecho, está nítido. Pero la experiencia es poder llegar a ese lugar. Cuando estudiaba en Tucumán, hace varios años, teníamos la costumbre de ir a trepar al cerro, ¿no? Y en ese momento daba el training para subir y llegábamos, ¿no? La victoria era llegar a la parte alta del cerro. Bueno, después había que bajar, pero llegábamos muy cansados. Y en ese tiempo podría decir, como explorador y conociendo, que, bueno, había distintas experiencias, pero han pasado más de 32 años de explorar en la vida cristiana, de vivir esta experiencia, y he llegado a algunas conclusiones. ¿Me escuchan bien por allá? ¿Sí? Y algunas de esas conclusiones tienen que ver con esto que está acá preparado, ¿no? Cuando vas a iniciar un viaje, cuando vas a iniciar una exploración, puedes estar no preparado, creer que estás preparado, o estar preparado y listo para aprender. Hace muy poco tiempo, para el cual venía practicando, entrenando, hicimos una exploración, ¿no? Porque de esos 32 años, los últimos 23, el Señor me regaló una compañera de viaje inigualable. Así que viajamos juntos. Así que iniciamos, entre otras cosas, una de las travesías que fue caminar a lo largo de una montaña, ¿no? Cerca de 12 kilómetros. Y arrancamos charlando con el guía. Sí, tenés que ir por acá, te muestra el mapa. Lindo el mapa, lindo donde vas a llegar. No sabes cómo va a ser la travesía. Lo que más costó fue los primeros 6 kilómetros. No. Empezamos en la puerta, ¿no? Travesía. Habíamos entrenado, teníamos la comida, teníamos el agua. Pero empezamos a subir, y esta cosa que te controla. Ahora yo sé que en los 179 empiezo a ver borroso, de latidos por minuto. Y empezamos la travesía. Y fue una experiencia de mucho calor, una experiencia agotadora, pero vi algunas cosas en ese proceso. Creía que estaba preparado. Pero voy a ir un poco más atrás. Antes ni siquiera estaba preparado. Uno de mis primeros viajes a explorar fue un viaje misionero a África. Al corazón de África, en la zona de Mozambique, llegando a Sudáfrica, porque hasta ahí me alcanzaba el boleto, y después subíamos en colectivo. Subimos al bus y pusieron todas mi maleta, mis mochilas abajo. Yo no sabía que era un viaje casi de 2 días. Dice, vamos a parar a comer dentro de 10 o 12 horas. Bueno, entonces cuando bajo, busco mi mochila y como algo. Pasaron 12 horas y lo que pasó es que el colectivo se rompió en el medio de Zimbabue, ahí en un lugar. Y yo veo que la gente muy paciente empieza a sacar sus bolsas, un olor a comida inundó el colectivo, el bus, y todos empezaron a comer. Y yo
no había llevado nada arriba. Entonces empecé ahí a manotear, digo, quiero ir a buscar mi mochila, que ahí tengo las provisiones. No, no se puede abrir hasta que venga el otro colectivo, otras 16 horas que llegue. No es que me iba a morir de hambre, tenía algunas reservas, pero había hambre. Así que en la preparación de la mochila me había dejado una lata de paté, de picadillo, todos conocen, ¿no? Y el paté salvador con masitas puede ser tu salvación siempre y cuando tengas un abrelata. Pero como no la tenía, ¿viste? Empecé con los dientes, no funciona. Así que me bajé del colectivo y en el medio de la ruta que cruzaba Zimbabue, el Kruger Park, empecé chaca, 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 a rasparlo y descubrí, no sé si otro más lo sabía, que después de 7.3 minutos sin parar, se abre la lata de picadillo. Tenía un sabor a pavimento, pero no estaba preparado. No sabía a lo que me iba a enfrentar. En ese colectivo todos hablaban diferentes idiomas, menos el mío. Y esa es una historia larguísima, pero no estaba preparado. En este, después de muchos años, estaba preparado mentalmente, físicamente, por lo menos pensaba que estaba preparado, pero llegué tan agotado, tan cansado, disfruté, fabuloso, pasaron esos 12, 13 kilómetros, no sé cuántas horas, fuimos, volvimos, llegué al lugar donde estábamos parando y me quedé así, y no porque estaba emocionado, sino porque ningún músculo me respondía. Así que con lo que empecé a caminar, llegué a la farmacia, me compré un ibuprofeno y había una fila. Estaban buscando tobilleras. Todos los que habían experimentado y que nunca habían subido, algunos se rompieron la rodilla, otros le tuvieron que comprar una férula. No estábamos preparados, pero yo pensé que estaba preparado. Así que descansé y redoblamos la apuesta y fuimos a por más. Entonces dije, ya caminamos, ya sé cómo es la cosa, creo que estoy preparado, ¿no? Mentalmente, ya me recuperé. ¿Qué peor puede ser de esos 12 kilómetros si ahora son 6? Llegamos y empezó a llover de una manera muy, muy intensa, a soplar un viento frío y la excursión se hacía igual. Empezamos a caminar, barro, y llegamos a un lugar y dice, bueno, a partir de acá se pone difícil y tenías que ponerte unas crampones en la zapatilla. Yo nunca la había usado. Así que nos dieron unos minutos para cómo empezar a caminar. No, pero si yo sé caminar, ya estoy preparado, ya hice la otra. No, era desde cero. Empezar a caminar. ¿No filmes esto? Dice, tenés que caminar de esta manera, tenés que llegar acá, estos son los peligros. En el otro lugar nos dijeron lleven el alimento, en este lugar nos dijeron no lleven nada. Porque cualquier cosa que lleven, no la van a poder usar ni comer allá, nada. Solamente agua que van a tomar al final del recorrido. Y llovía, y yo pensé que mi ropa era impermeable. Pensé que estaba preparado, y estaba preparado, pero lo que más aprendí de ese proceso fue entender de que las circunstancias pueden variar, que los planes pueden variar, pero el que puede aprender en el proceso es uno. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta experiencia, esta exploración en la vida cristiana comenzó conmigo sin preparación, sin saber a dónde llegar, sin un propósito hacia dónde ir, y me convertí en un ateo. Y no solamente un ateo, sino un detractor de los cristianos, un cuestionador. Pero en un proceso fui confrontado con la existencia de Dios y no me pude resistir a la evidencia y empecé a explorar y aprender. Y han pasado más de 30 años de ese momento. Pero hay un dato interesante en la exploración o en estos trekking o en el senderismo, es de que la mayoría de las veces seguís las huellas de otros. Seguir las huellas de otros. Entonces pensaba, ¿cómo te sientes o cómo estás en este proceso? ¿Te sientes, esto yo ya lo sé, lo he escuchado tantas veces, he visto las fotos tan lindas,
¿Te sentís preparado? ¿Piensas que no estás preparado? ¿O estás preparado y estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, a lo cual te está desafiando en este tiempo? Así que mi oración de estos días es que el Espíritu Santo se mueva con libertad en sus vidas para poder escuchar la voz de Dios, para poder caminar, como decía la canción, en sus huellas, en sus pisadas. Y en las pisadas que muchos otros han dejado, ¿no?, como huella para nosotros, como dicen Hebreos, ¿no?, con una nube de testigos. En un momento de la caminata nos perdimos y nos cruzamos con otros que ellos estaban perdidos, pero ellos no sabían que nosotros también estábamos perdidos. Pero hablando con los que estaban perdidos, nos dimos cuenta que nosotros sabíamos hacia dónde íbamos y los aconsejamos. Y así es la vida también en la caminata, en este proceso. Algo particular que compartía con Jores, que todos íbamos enfocados. Nadie iba con el teléfono en la mano hasta que llegó a destino, porque no quería desbarrancar, porque tenía que saber dónde pisar. Entonces, esta experiencia, y hago esta analogía porque quizás pueda conectarse con su vida, tiene que ver con cómo recibimos el Evangelio y por qué vino Jesús a darnos esas buenas noticias. Y quiero compartir un pasaje que todos conocemos y por eso me tomo, ¿no?, la libertad de poder profundizar un poco más, que reflexionemos juntos. Soy un aprendiz, estoy aprendiendo y esto es lo que el Señor me ha permitido ver, ¿no? Hay el relato de lo que hablamos y todos conocemos como la Gran Comisión, y hay una versión que está en Mateo, pero también hay un relato del pasaje en cada uno de los evangelios, como en Marcos 16:15, que dice: id por todo el mundo, id por todas partes, y anunciad a todos el mensaje de la buena nueva de Dios. El que crea y se bautice, se salvará. Y el que se niegue a creer, se condenará. Y el otro pasaje conocido está en Mateo 28, 18 al 20, que lo tenés, ¿no? No, estamos ahí, vamos a orar por... ¿No? Desde el 19 dice: bueno, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y lo hemos escuchado, y los que han venido invitados o que conocen el movimiento de Cru hace poco, esto es nuestro ADN: ganar, edificar y enviar, ¿no? Hablamos del ganar y del edificar y del enviar en este mismo pasaje. Y quiero mencionar algunos puntos, primero en contraste, no en contraste vos, sino en contraste entre Marcos y Mateo. Dos oyentes, en el caso de Marcos, escrito porque Pedro estaba dictándole o le estaba relatando, y Marcos dice: vayan a todas las personas en todas partes. Y Mateo dice: vayan a cada nación, discipulándolos. Hay algo interesante porque esta es la misma frase que oyó Jesús, pero a veces nosotros escuchamos una parte de acuerdo a lo que estamos viviendo y experimentando en ese momento. Así que anoche, cuando volví a pensar en Pedro, esto totalmente extra, un Pedro que negó a Jesús, un Pedro que se arrepintió. El Evangelio de Marcos y Mateo fueron escritos en el mismo tiempo, son totalmente contemporáneos, entre los 60 y los 70 después de Cristo, pero él estaba pensando en la urgencia y reflejó eso en este relato: ir, predicar a toda persona, ¿no?, en todas partes, amplio,
urgente, urgente. El que reciba se bautice y el que no se condena. No, es urgente, es monogeneracional, está pasando en esa generación. Y es el Evangelio, es nuestro mandato y es lo que nosotros podemos escuchar, ir, predicar a toda persona, en todo lugar, en tu facultad, en el contexto del trabajo, en cualquier contexto en el que estés. Ir. Pero Mateo capta algo más de este mensaje de Jesús y nos escribe, dice ir, discipular. ¿No? Marcos habla de predicar, Mateo habla de discipular cada nación. ¿No? Esta palabra en el original que tiene que ver con etnia, que es lo que hoy hablamos, y hay más de 3.500 etnias que aún no han recibido el mensaje de Jesús, dice, discipulen a cada nación. El mandato es más específico porque es multigeneracional, enseñándoles estas cosas que les he enseñado. Esto nos da una perspectiva multigeneracional, ¿no? Multiplicación espiritual. Y en Marcos es la urgencia, que hay una urgencia del Evangelio, pero en Mateo nos muestra que hay un Evangelio estratégico, discipular, enseñándole lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido de él, para que esto después, como se refleja en Timoteo, sea enseñado a otros. Entonces se multiplica y es estratégico. El proceso de pensar cada persona, cada nación, no está solo en el contexto eclesiástico o de una iglesia o de la religión. Cada persona, cada nación está en el contexto de cada esfera de la sociedad que está representada aquí y que la podemos ver. La familia, la religión, la economía, el gobierno, la educación, las artes, la comunicación. No debemos brillar solamente en el lugar donde estamos, sino que esa luz y esa sal y luz que dice el Evangelio se tiene que reflejar en cada contexto en el que estamos siendo de influencia. He tenido muy pocas charlas y sé que el Señor los ha puesto en lugares profesionales, en los deportes, en la iglesia. Brillar, llevar el Evangelio a cada persona, a cada nación, a cada esfera de la sociedad. Y esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra oportunidad. Hoy, más que nunca, en todas las generaciones, tenemos la gran necesidad, ¿no? Siempre la hubo, pero cada día se agregan más de 60.000 personas que no conocen al Señor. Y además de esa urgencia, tenemos que pensar estratégicamente cómo alcanzamos cada esfera de la sociedad, cada contexto en el que estamos sirviendo y cómo esto, caminar sobre las huellas de Jesús, nos va a permitir que el Evangelio pueda ser expandido. Es el tiempo de mayor necesidad, pero es el tiempo hoy de mayor oportunidad para llevar el Evangelio. No solo porque Película Jesús pueda estar en 2100 idiomas, sino porque la tecnología, si Pablo hizo sus viajes y cronometras el tiempo de meses entre llegar a un lugar, quizás él no vio ¿no? Lo que el Señor estaba viendo en el tiempo, donde hoy puedes tomarte un avión y quizás, y me quejo, 60 horas para llegar a Asia, pero tenés la oportunidad de en 2 días estar en uno de los países con menos acceso al Evangelio, Bangladesh, todas las regiones de los 50 países. Pero no solo presencialmente, sino a través de los recursos digitales. Hemos compartido algo de la parte tecnológica, pero hay viajes que no dependen solo de nuestros recursos, sino de que muchos misioneros puedan ampliar su red de personas que conocen en las zonas menos alcanzadas. Es el tiempo de mayor necesidad, donde vivimos las guerras online, donde vivimos la necesidad y solamente las guerras van subiendo al top. Pero hay más de 50 guerras que están activas en este momento.
en todo el mundo. Y si a eso le sumamos otras 50 que vienen por generaciones, pero seguramente tú sabes, y yo sé, de esas una, de la primera, de la segunda, de la tercera, porque está en el top, porque la mediatización nos permite visualizar eso. Pero hay mucha necesidad, pero hay mucha oportunidad, porque Jesús nos dice que vayamos para ver esos individuos redimidos y naciones transformadas, y vayamos al último lugar de la tierra, pero vayamos en este momento, en el contexto en el que estás viviendo, en el que estás viviendo tu experiencia como cristiano, porque no es un evento la vida cristiana. La vida cristiana es un estilo de vida. Y poder ver los sueños de Dios cumplidos, ver individuos redimidos, naciones transformadas y los sueños de Dios cumplidos. ¿Y qué debemos hacer? Discipular a todas las naciones. ¿Cómo debemos hacerlo? Yendo, bautizando y enseñando. ¿Y qué debemos hacer? Mirar la necesidad, concentrarnos, enfocarnos y prestar atención al Espíritu Santo. Cuando hablo de la Gran Comisión y me miro a mí mismo en el proceso y la misericordia que Dios tuvo con mi vida, hay una parte en las 4 leyes. Para los que no conocen las 4 leyes, pueden ir a The Four y ver ahí en el Museo de los Recursos. Pero hoy, una parte en ese folletito que se fue diseñado decía: has comenzado a vivir la gran aventura para la cual Dios te creó. Y eso fue lo que el Señor me ha permitido vivir. Pero quería hacer énfasis en bautizando. Porque cuando hablamos, toda potestad, toda autoridad le ha sido dada a Dios para que nosotros vayamos a todas las naciones, para discipular a todas las personas, para que sean discipuladas, y porque Él estará siempre con nosotros, siempre con nosotros. Él ha venido, Él está aquí con nosotros, Él es Emmanuel, Él no nos abandonará. Pero quería pensar en la palabra bautismo, como Juan lo hacía antes de que Jesús fuera bautizado, y era una expresión externa del proceso que cada persona estaba decidiendo. Y hoy lo conocemos así, quizás lo has escuchado de distintas formas, pero es una expresión externa, es dar testimonio del proceso interno. Pero a veces experimentamos ese bautismo como, bueno, es la inmersión o sumergirse y levantarse, y hablamos más de lo simbólico que del proceso. Es interesante en estudios de contexto bíblico que en el siglo II se llama el recetario de los filósofos, donde un grupo de personas, era el MasterChef de la época, escribían cómo era la cultura acerca de las comidas. Y me pareció interesante, a ver, acá está, si estoy preparado, acá hay, para estas son las remeras de mi taller. Me pareció interesante que la raíz de la palabra bautismo es esto es un picle. ¿A alguno le gustan los picles? ¿Sí? Los pepinillos. Bueno, ¿qué pasa con el fruto? ¿Qué pasa con el fruto? Cualquier fruto. Pasa un tiempo y ¿qué pasa? Se pudre. ¿Sí? El fruto, si no es comido en ese momento, se pudre, se envejece, y si hablamos de este choclito, se seca, no deja de ser tierno. Pero hay un proceso que permite que las propiedades estén presentes, pero son transformadas a través de lo que hay acá, que es vinagre. Así que en este libro, escrito en el siglo II, habla de la palabra bautizo,
que es la misma raíz de la palabra que es usada acá, bautizando. Y bautizo lo pueden encontrar en más de 200 veces a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, pero dice, la receta de hecho dice, limpiar el producto, pasarlo por agua hirviendo y sumergirlo en el 50% de vinagre. Esto va a permitir de que mantenga sus propiedades y pueda servir para alimentarse por muchos años. Tiene las propiedades de conservación. Y eso quería mostrárselos porque para mí fue redescubrir el pensar en nuestro mandato de la Gran Comisión. Ir, ¿no?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Ahora, la palabra bautismo es, hay una transformación interna. Hay una evidencia interna que es cambiada de tal manera que se convierte en un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo. Entonces, no es solo el simbolismo que sabemos que es sumergirse en el agua y levantarse como un símbolo de esa nueva vida, de ese compromiso, de ese testimonio ante mi comunidad, sino que es más profundo porque tenemos que ser transformados, porque eso continúa toda la vida en la que nosotros estamos conservados porque fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Discipular a todas las naciones. ¿Cómo debemos hacerlo? Tomando la iniciativa de ir. Ir es una acción. Ir no implica distancia geográfica solamente, porque a veces tenemos esa mirada, bueno, tengo que ir. Si el Señor te llama, te desafía, te capacita, ese es tu lugar. Pero todos somos parte, somos protagonistas de este llamado para nosotros, de esta gran comisión para nosotros, yendo, bautizando y enseñando. Mirar la necesidad, enfocarnos y prestar atención a lo que el Espíritu Santo ha hecho. Estas son las buenas nuevas. Esto es lo que predicamos. Esta es la urgencia y esta es la necesidad de pensar estratégicamente. Cuando hablamos en película Jesús de las próximas generaciones, de que todo el sur global, que involucra a Latinoamérica hasta Asia, va a ser una población menor de 30 años, es decir, ¿de qué manera conectamos? ¿De qué manera estratégica conectamos con la realidad que viven todas estas nociones tan diferentes? Y una es la tecnología. Aunque vayas al lugar más profundo de África, alguien tiene teléfono. No tendrán buena señal, pero tienen la tecnología. No habrá suficiente comida, pero hay tecnología. Se los puedo asegurar que he estado en esos lugares y lo he visto en primera persona. Entonces, ¿cómo canalizar el Evangelio? ¿Cómo maximizar las oportunidades para esta gran comisión? Y cómo no perder de vista el discipulado. Los estudios misioneros plantean que la nación más evangelizada es, el continente más evangelizado es África. Y hablando con líderes de esas naciones, dice, pero necesitamos discipulado. Entonces pasó la urgencia por años enviando a los obreros, pero hoy necesitamos enfocarnos en el discipulado. Pero hay algo más. Es recordar esto. ¿Cómo me estoy preparando? ¿Cómo el Señor me está preparando? ¿Y cómo estoy dispuesto a aprender más de Él? La película animada no es un cómic, no es un cartoon. Está pensada en ser un testimonio vivo en el contexto tecnológico para poder mostrar de manera clara los tiempos de Jesús. Va a ser, de hecho, el equipo que trabajó en arqueología, muchos no cristianos, lo denominan que es la mayor oportunidad de mostrar la arquitectura de ese tiempo. Así que no solo va a ser algo que podamos, una herramienta que vamos a co-crear juntos, cómo podemos usarla,
sino va a ser una oportunidad. Y quiero mostrarles algo, pero mientras se lo muestro quiero que ustedes piensen que estamos caminando por un sendero, que las primeras pisadas que estamos siguiendo son las de Jesús. Y su camino no fue fácil. Nosotros volvimos, nos recuperamos, pero Él tuvo que ir por ese camino, dejar esas huellas y morir. Y morir, porque ese era su propósito, morir para resucitar, para que toda autoridad que le fue dada nos sea oportuna para ir a llevar esas buenas nuevas. Ese camino que se denomina la Vía Dolorosa en esta región del mundo es parte de la película. Y les pido que no graben esta parte, ni tampoco ustedes la graben porque hay un compromiso de no difundir, porque está todo en proceso, pero a mí me impactó tanto cuando lo vi en el equipo, que dije, esto yo lo quiero compartir, porque yo me sentí caminando por esa vía dolorosa y cayendo cada vez, porque no es lo que puedo ver, sino es lo que yo estoy experimentando en esa relación íntima con Jesús. Estamos en sus huellas. La pregunta es si estamos dispuestos a morir. Porque el propósito fue la cruz, primero para nuestra salvación. Y esto plantea un gran desafío porque estamos viendo al que no conoce a Jesús. Pero el Evangelio es para todos. Es para mí, primeramente. No puedo compartir un Evangelio que no vivo y que no experimento y que no camino las pisadas de Jesús sabiendo lo que Él sufrió hasta morir en esa muerte de cruz para que yo lo conozca. No sé cómo está tu relación con Dios. No importa lo que haces, el título o el rol que tengas, porque eso es temporal. No importa lo que no estás haciendo todavía. ¿Cómo estás o cómo has venido? Quizás has venido roto, con dolores, con situaciones que el Evangelio está transformando, porque el Evangelio es para todos, es para vos, es para mí. Porque esas buenas noticias que llevamos, primero son para nosotros, de perdón, de restitución, de perdonar, de caminar con otros, de confesar nuestros pecados para ser sanados y de encontrar propósito. Es mi oración que el Señor, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hable a tu corazón. Aún si está duro, aún si estás rebelde, aún si estás enojado, aún si te sentís inconsistente con lo que estás pensando o tu conversación es de juicio, el Señor y estas buenas noticias vinieron para nosotros y está acá. Y si aún no tomaste una decisión por Cristo, puedes hacerlo. Acércate a alguna persona, tenemos tiempo para que puedas hacerle esta pregunta. ¿Cómo te sentís en tu comunión y en tu relación con Dios? El Evangelio es para mí y esa es la oportunidad que yo tengo para compartir este Evangelio que experimento para poder compartirlo con otros. Y a lo largo de la Escritura vemos que la experiencia en comunidad es lo que nos permite mirar y dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Y que seamos bautizados, que seamos transformados. No sumergirse en el agua, sino que seamos transformados, que seamos sumergidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque toda autoridad que le fue dada a Dios nos ha sido dada a nosotros para que llevemos ese mensaje. Que el Señor obre en nuestras vidas y que seamos protagonistas y que sigamos las pisadas y que sigamos las instrucciones de nuestro guía, de nuestro Creador. Señor, oramos a ti y en tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, muévete con libertad. Aún cuando hay situaciones que no podemos manejar, aún cuando pensamos que nuestra vida no puede transmitir lo que estamos experimentando, porque la gente no sabe que somos hijos tuyos, pero nosotros necesitamos entender y reconocer que cuando moriste en la cruz por mi salvación, fuimos redimidos de nuestros pecados
pasados, presentes y futuros. Pero necesitamos transitar y caminar acompañados por tu palabra, por el discipulado, para que tú, Señor, nos lleves en esa urgencia y en esa estrategia a que todos te conozcan en cada lugar, en cada nación, en cada etnia, en cada lugar de trabajo, en cada universidad, en cada escuela, en cada teatro, en cada lugar de deportes, en cada iglesia. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Y Señor, gracias por estas buenas noticias cada día para nosotros. Amén.